Hola a todos, mi nombre es Marta Jiménez Blanco y soy adjunta en la unidad de insuficiencia cardíaca en el servicio de cardiología del Hospital Ramón y Cajal. Y en la clase de hoy vamos a repasar las comorbilidades más frecuentes en la insuficiencia cardíaca. Vale. La importancia de las comorbilidades. Bueno, como todos sabéis, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca aumenta claramente con la edad, desde menos del 1% en menores de 40 años hasta más del 20% en mayores de 80 años. Casi el 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen alguna comorbilidad extracardíaca y esto es así independientemente de la fracción de eyección, como se puede ver en este estudio italiano en el que se recogieron los datos de más de 2.000 pacientes. Como podéis ver en la gráfica, en morado y en verde, más del 50% de los pacientes tienen dos o más comorbilidades extracardíacas. ¿Vale? Estas comorbilidades con frecuencia complican el manejo de los pacientes y, lo que es peor, empeoran el pronóstico. En la gráfica de la derecha podéis ver que a mayor número de comorbilidades, mayor mortalidad a lo largo del seguimiento. En la clase de hoy vamos a repasar tres de las comorbilidades más frecuentes en insuficiencia cardíaca: la diabetes mellitus, la insuficiencia renal y la anemia. Empecemos con la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un factor de riesgo para la aparición de insuficiencia cardíaca y aumenta la morbilidad y mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca ya establecida. La prevalencia de diabetes se ha incrementado más del 30% en los últimos 10 años, afectando actualmente a casi 500 millones de personas en todo el mundo. Por su parte, la insuficiencia cardíaca afecta a aproximadamente 26 millones de personas en el mundo. Con frecuencia, ambas enfermedades coexisten y ambas incrementan el riesgo de la otra de forma independiente. Los pacientes diabéticos tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca que los pacientes sin diabetes mellitus. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca, la prevalencia de diabetes oscila entre el 10 y el 50%, dependiendo de las series. La diabetes mellitus puede contribuir al desarrollo de insuficiencia cardíaca por vía mecanismos sistémicos, miocárdicos y celulares. La hiperglucemia, la resistencia a insulina y la hiperinsulinemia, que con frecuencia acompañan a la diabetes, desencadenan una cascada de efectos deleterios que contribuyen y que terminan en el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Uno de los mecanismos más frecuentes por el que la diabetes termina produciendo insuficiencia cardíaca es vía cardiopatía isquémica. La diabetes causa una inflamación sistémica, una dislipemia más aterogénica y una disfunción endotelial que a la larga conducen al desarrollo de cardiopatía isquémica y de miocardiopatía dilatada isquémica. Sin embargo, la diabetes también puede causar insuficiencia cardíaca sin cardiopatía isquémica. El término miocardiopatía diabética se acuñó en el año 1972 y la fisiopatología, aunque es un poco compleja, incluye la disfunción autonómica, alteraciones en la homeostasis del calcio, la activación del sistema renina-angiotensina y la hipertrofia de los cardiomiocitos, que a la larga conduce a hipertrofia ventricular izquierda, a fibrosis y a una disfunción diastólica. ¿Vale? Todos estos mecanismos pueden provocar insuficiencia cardíaca en el paciente diabético. ¿Y cómo tratamos la diabetes mellitus en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? Bueno, pues de acuerdo con las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2021, el pilar fundamental del tratamiento de estos pacientes deben ser los ISGLT2. ¿Y qué son los ISGLT2? Bueno, pues como seguro que sabéis, los ISGLT2 son un grupo de fármacos que actúan inhibiendo el cotransportador sodio-glucosa del túbulo contorneado proximal de la nefrona. Esto da lugar a un efecto glucosúrico, ¿vale? Y en parte también a un efecto natriurético. Vale. En los últimos 5 años se han publicado numerosos estudios de seguridad cardiovascular de estos fármacos. En concreto, el EMPA-REG, el CANVAS, el DICLER, el VERTIS, todos ellos han demostrado de forma consistente un efecto neutro o beneficioso sobre eventos cardiovasculares y una reducción llamativa en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De ahí que se hayan convertido en el fármaco de elección en los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca o en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. En este metaanálisis publicado por el Lancet en el año 2019, en el que se recogían los 3 estudios publicados hasta la fecha, lo que podemos ver es que en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, los ISGLT2
reducen el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, mientras que en pacientes que aún no tienen enfermedad cardiovascular establecida, pero que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, tienen un efecto neutro. Sin embargo, en lo que respecta a la reducción de insuficiencia cardíaca o de ingresos por insuficiencia cardíaca, el beneficio es muy claro, tanto en pacientes que tenían historia de insuficiencia cardíaca como en aquellos que no tenían historia de insuficiencia cardíaca. Además, los ISGLT2 tienen un efecto renoprotector muy llamativo, ya que en todos ellos, tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida como en aquellos con múltiples factores de riesgo, reducen el endpoint renal de deterioro de función renal, progresión a enfermedad renal terminal o muerte renal en casi un 50%, ¿vale? Todo esto hace que los ISGLT2 en las últimas guías sean un nivel de recomendación 1A para tratar a pacientes, en las últimas guías de insuficiencia cardíaca, para tratar a pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿vale? Con el objetivo de prevenir insuficiencia cardíaca, prevenir muerte cardiovascular y deterioro de función renal en pacientes con enfermedad cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular o enfermedad renal crónica. Pero, ¿qué otros tratamientos tenemos para la diabetes en pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, pues la metformina, que aunque es un fármaco seguro en insuficiencia cardíaca, es importante recordar que está contraindicada si el filtrado está por debajo de 30 mililitros minuto, ¿vale? Los inhibidores de la DPP4 que tienen un efecto neutro sobre el riesgo cardiovascular, excepto la saxagliptina, que está contraindicada porque en el estudio aumentó el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los análogos de GLP-1 tienen un perfil más favorable que los IDPP4, reducen el riesgo de infarto, ictus y muerte cardiovascular, pero su uso a día de hoy, al menos en España, está restringido a pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30. Suelen ser un buen coadyuvante para los pacientes, para ayudar a perder peso en este grupo de pacientes. La insulina, que aunque no aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, es una hormona que tiende a retener sodio, con lo cual hay que tener en cuenta este efecto. Y luego las sulfonilureas y las glitazonas, que son fármacos más antiguos y que se han asociado con el desarrollo de insuficiencia cardíaca en algunos estudios, por lo que si es posible, se deben evitar. Pasamos ya a la segunda comorbilidad, la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es muy frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca y su presencia aumenta la morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Ambas enfermedades comparten factores de riesgo comunes, como pueden ser la hipertensión, la diabetes, y tienen mecanismos de retroalimentación. La insuficiencia renal puede causar y empeorar la función cardiovascular a través de disfunción microvascular, estrés oxidativo y fibrosis. Mientras que la propia insuficiencia cardíaca a su vez puede producir un deterioro de función renal a través de la activación neurohormonal, la cascada inflamatoria, el incremento de la presión venosa y la hipoperfusión renal. Sin embargo, existen determinadas circunstancias en las que un cambio en los valores de creatinina, un empeoramiento en la función renal, no se asocia con peor pronóstico, y estas son fundamentalmente dos. En primer lugar, el inicio de IECA, ARA2, ARNI o ISGLT2 puede producir un descenso transitorio del filtrado glomerular y un aumento de la creatinina, a pesar de que a la larga van a mejorar el pronóstico de estos pacientes, el pronóstico renal, ¿vale? Y en segundo lugar, el aumento transitorio de la creatinina que se puede producir durante un tratamiento deplectivo intensivo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Veamos uno a uno. El primer caso, pues varios estudios han demostrado que una caída en el inicio de ARNI y SGLT2 produce una caída inicial más llamativa y significativa que placebo, pero a la larga ambas curvas se entrecruzan y los pacientes que están en tratamiento con estos fármacos deterioran más lentamente el filtrado glomerular que aquellos pacientes que están con placebo. Este es el estudio DAPA-CKD, que está publicado recientemente, en el año 2020, si no me equivoco, que incluía 4.000 pacientes con insuficiencia renal, independientemente de su estatus diabético, y con filtrados entre 25 y 75 mililitros minuto, ¿vale? Con dosis máxima tolerada de IECA orados durante más de 4 semanas. Y se les randomizaba a dapaglifosina o placebo. Y como podéis ver en la curva, el endpoint primario, que era un combinado de una caída mantenida de más del 50% del filtrado glomerular, aparición de enfermedad, desarrollo de enfermedad renal terminal, muerte cardiovascular o renal, los pacientes con dapaglifosina inicialmente
presentaban un deterioro más significativo en el filtrado, pero a partir del año más o menos estas curvas se entrecruzan y los pacientes con dapagliflozina tienen mejor pronóstico. Por esto los ISGLT2 están recomendados en esta circunstancia, ¿vale? ¿Qué se considera aceptable en estos casos? Bueno, pues se considera aceptable un aumento de la creatinina sérica por debajo del 50% del valor basal, siempre y cuando ésta se mantenga inferior a 3 miligramos de decilitro, o un descenso en el filtrado inferior al 10%, siempre que este sea inferior a 25 mililitros minuto. Perdón, inferior no, superior. ¿Y cuál es la otra circunstancia en la que un empeoramiento de la creatinina no se relaciona con peor pronóstico? Pues el aumento que se produce durante el tratamiento depresivo intensivo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Esto está muy bien reflejado en este estudio, que aunque su objetivo principal era la hemoconcentración, es decir, el aumento que se produce en los niveles de hemoglobina cuando asociamos tratamiento diurético intensivo, también demostró que el deterioro de función renal que acompaña esta hemoconcentración no solo no se relaciona con peor pronóstico, sino que tienen mejor pronóstico. Como podéis ver, en gris oscuro están los pacientes que no presentaron hemoconcentración significativa e incluso no solo no empeoró el filtrado, sino que mejoró, como podéis ver aquí en la gráfica de la derecha, y en la gráfica de la izquierda lo que vemos es que estos pacientes tienen peor pronóstico a lo largo de 1 año y medio de seguimiento, de 6 meses, de medio año. Los pacientes que no habían presentado deterioro de la función renal y que no tenían hemoconcentración durante el tratamiento depresivo tenían mayor mortalidad a los 6 meses que aquellos pacientes que se les había realizado un tratamiento más intensivo a costa de un deterioro leve de la función renal inicial y de un aumento de los niveles de hemoglobina. Estos pacientes tenían mejor supervivencia. Y en tercer lugar, la tercera comorbilidad que vamos a repasar es la anemia. La prevalencia de anemia, definida como una hemoglobina inferior a 13 en varones e inferior a 12 en mujeres, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca está en torno al 30% en pacientes estables y afecta hasta el 50% de pacientes hospitalizados. Tanto la anemia como la ferropenia se asocian de forma independiente con peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca, peor clase funcional, mayor hospitalización por insuficiencia cardíaca y mayor mortalidad cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. Además, los pacientes con anemia tienen peor clase funcional, tienen más edemas, menor tensión arterial, mayor requerimiento de diurético y mayor activación neurohormonal. ¿Por qué se produce la anemia en pacientes con insuficiencia cardíaca? Pues esto es un mecanismo multifactorial que no es del todo conocido, pero participa la inflamación, el déficit absoluto relativo de hierro, la reducción de la absorción y los cambios en el metabolismo de la eritropoyetina, secundarios a la activación del sistema renina-angiotensina, a la hipoperfusión renal. Todo eso en conjunto conduce a la aparición de deficiencia de hierro o ferropenia y finalmente a anemia. ¿Y qué sabemos del tratamiento de la anemia en pacientes o de la ferropenia en pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, pues se han llevado a cabo varios estudios. Este es el estudio FER-HF, que es un estudio que se publicó en el año 2009 y que incluye a 460 pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI por debajo del 40% en clase funcional 2 o 3 y que tenían ferropenia definida como ferritina por debajo de 100 o entre 100 y 300, pero con un índice de saturación de transferrina por debajo del 20%, que se randomizaban a carboximaltosa férrica o a placebo. El endpoint primario de este estudio era un cuestionario de calidad de vida que rellenaban los pacientes y en el que se vio pues, que los pacientes con hierro presentaban mejor puntuación que los pacientes a los que se les daba placebo. Además, se observó una mejoría en la clase funcional, como podéis ver en la gráfica de la derecha, y los endpoints secundarios también se demostraron. Los pacientes que se les había administrado hierro tenían mejora en el test significativa en el test de 6 minutos y en el cuestionario del Kansas City Questionnaire, ¿vale? Esto es durante un seguimiento de 6 meses. Estos resultados fueron independientes de los niveles de hemoglobina y de los niveles de ferritina de los pacientes. Como podéis ver aquí, en todos los casos era mejor o era más significativo, los pacientes mejoraban más aquellos que estaban con tratamiento con hierro carboximaltosa que aquellos que estaban en tratamiento con placebo.
Y este es otro estudio, que es el estudio CONFIRM-HF, que se publicó un poco más tarde, en el año 2015, y en el que se randomizó a 304 pacientes con FEBI por debajo del 45% y los mismos criterios de ferropenia. Se randomizaba carboximatosa férrica o placebo, pero en este caso durante 52 semanas. Se reponían los niveles inicialmente y posteriormente se hacía un tratamiento pautado en función de un esquema que no merece la pena comentar aquí. Y el endpoint primario, que era la mejoría en el test de 6 minutos, pues fue estadísticamente significativo para el grupo de carboximaltosa férrica, como podéis ver representado aquí en esta gráfica con el punto rojo. ¿Vale? Además, aunque era un endpoint secundario, este estudio también demostró una reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Y qué recomiendan las guías más recientes para estos pacientes? Bueno, pues con un nivel de recomendación 1, screening periódico a todos los pacientes. Se debe buscar activamente la ferropenia en estos pacientes, ¿vale? Y sustituir o reponer, perdón, la deficiencia de hierro con carboximaltosa férrica intravenosa a aquellos pacientes que tengan FEBI por debajo del 45 y ferropenia, definida como en los estudios, es decir, una ferritina por debajo de 100 o entre 100 y 300 con un índice de saturación por debajo del 20%, con el objetivo de mejorar síntomas y calidad de vida. Y valorar en aquellos pacientes que tienen FEBI por debajo del 50% y una hospitalización reciente para reducir el riesgo de rehospitalización en base a los resultados del estudio CONFIRM-HF. Y recordar también que está contraindicada la eritropoyetina en estos pacientes. Contraindicada si la única indicación es la insuficiencia cardíaca, ya que el único estudio que se llevó a cabo, los pacientes tenían aumentado el riesgo de trombosis. ¿Vale? Y como conclusiones, bueno, pues que las comorbilidades en insuficiencia cardíaca son tremendamente frecuentes y que su presencia claramente empeora el pronóstico de estos pacientes. La diabetes mellitus y la insuficiencia cardíaca coexisten con mucha frecuencia y ambas incrementan el riesgo de la otra de forma independiente. El tratamiento de la diabetes sin insuficiencia cardíaca se basa fundamentalmente en los ISGLT2, ya que han demostrado reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular y por cualquier causa. La enfermedad renal crónica aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque se sabe que el uso de algunos fármacos para insuficiencia cardíaca, como los ISGLT2 o sacubitril/valsartán, pueden lentecer el deterioro de la función renal a largo plazo. Y por último, la anemia o la ferropenia afecta a más de un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca y su presencia altera significativamente la calidad de vida de estos pacientes. Se debe realizar screening periódico y ofrecer tratamiento con hierro intravenoso siempre que exista deficiencia de hierro, ya que su uso se ha demostrado que mejora la clase funcional e incluso que puede reducir las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.